Un gusto saludarlos a todos. Estamos iniciando el programa de Oasis de Escritores. Como cada domingo contamos con un invitado diferente y en esta ocasión contamos con una invitada excepcional porque es joven, está iniciando, es psicóloga y además es de las flores más bellas que tiene Ajijí, porque ella es originaria de Ajijí. Independientemente de eso, ella le ha gustado la escritura desde muy temprano y que la ha llevado a cultivar la pasión por la literatura. Alex ingresó a la universidad donde se embarcó en el camino hacia la obtención de su título profesional en psicología. De ese resultado, Alex Mariela Salazar Cervantes ha escrito el libro Heridas de mi cuerpo. Heridas de mi cuerpo es una obra literaria que la ha llevado a reflexionar muchas cosas y sobre todo a conocer al ser humano a profundidad. Es una chica talentosa, escritora joven, repito, que a través de la literatura ha manifestado, quizás se identifique un poco con el libro o quizás se identificó también en otra persona. Por eso es que a ella la llevó a escribir esta hermosa obra literaria que estuvo el año pasado en la FIL de Guadalajara 2025. Al ratito ya nos vas a platicar tus experiencias de esas exposiciones, Alex. Por lo pronto, bienvenida, Oasis de Escritores. Te damos un abrazote a distancia, esperando que se vayan uniendo poco a poco las compañeras participantes y que vayan integrándose, participando y haciendo preguntas, porque la dinámica se lleva de la siguiente manera. Alguien levanta la mano, hace preguntas y inicia un diálogo tranquilo, apasionado con el tema y sobre todo se te da una confianza, siéntete en casa. Oasis de Escritores es un grupo muy hermoso que alberga la mayoría de las personas son escritores, artistas plásticos como el maestro Urbina, pero habemos de todo, ¿sí? Ahí entonces eres bienvenida. Esperemos que sigas publicando tus trabajos aquí en el grupo porque siempre encontrarás un comentario o una respuesta o un detallito para ti. Alex, Mariela, bienvenida. Oasis es tu casa, te repito. Y pues dinos o platícanos un poquito más de ti y por qué te llevó la vida de repente a escribir este libro de Heridas de mi cuerpo. Si sientes tú alguna identificación con el tema o nada más fue porque te dedicaste a profundidad a conocer al ser humano y dijo, pues el ser humano tiene muchas heridas, voy a escribir sobre eso. No, ¿verdad? Algo muy grande, muy motivante te provocó todo esto y te llevó a escribir una obra literaria muy, muy sensible, porque es un libro muy sensible hablar de las heridas del cuerpo, emocionales y físicas. ¿Y cuáles serían de las dos las que más daño te hacen? Bienvenida nuevamente, Alex. El programa es tuyo y adelante. Muchas gracias. No, pues yo feliz, contenta por la invitación, por estar con ustedes. Gracias a mi familia que no me deja sola, que me está apoyando. Bravo. Bueno, el nacimiento de este libro es un poquito una mezcla de todo, porque, pues, como mi carrera lo menciona, soy psicóloga y en terapia, pues, he tenido muchos pacientes con esta temática del narcisismo, porque mi libro está enfocado principalmente en el tema del narcisismo.
y cómo una persona narcisista te puede llevar a tomar decisiones desagradables, ¿no? Prácticamente te bloquea de tus emociones, de tu autoestima, hasta llegar al precipicio, por así decirlo. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho la novela, creo que es uno de mis, temas favoritos en la lectura. Me encanta mucho leer, me gusta principalmente el drama, la ficción, la novela, y yo creo que por eso traté de realizar esta obra literaria, porque nos muestra la cara realmente del narcisismo, cómo una persona siendo exitosa, siendo, pues, teniendo todo prácticamente, conoce a alguien que lleva a destruir su carrera, sus sueños, su vida por completo. Y es como un claro ejemplo de lo que no queremos que suceda. Es como una prevención. Este libro, mi objetivo principal es prevenir llegar a tomar decisiones drásticas que atenten contra la vida de las personas por vivir y convivir con personas narcisistas. Entonces, sí tiene algo que ver con mi vida, porque habla sobre las madres narcisistas también. Yo provengo de una madre narcisista. Entonces, pues son personas que de cierta manera poco y no llegas a no te rodeas de las personas correctas, la verdad, si llegas a tomar decisiones drásticas. Quiero agradecer a mi familia, no es mi familia de sangre, pero es una familia que llegó a mi vida, por azares del destino, por gracia de Dios, llegaron a mi vida y los quiero muchísimo porque me han brindado ese calor, ese apoyo y gracias a ellos, pues hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque no me dejé vencer a pesar de haber estado con una familia narcisista, por eso también de ahí nace mi libro, ¿no? De esas ganas de salir adelante y demostrar que sí se puede salir, que sí se puede lograr mucho si te rodeas de las personas correctas. Claro que sí, claro que sí. Aparentemente, uno no identifica a las personas narcisistas, o sí puedes tú detectarlas desde el primer momento en que las conoces, porque ahorita que estás comentando el tema, muchos hemos caído en ese tipo de personas en el trato Ujú. y pues no sé, te conviertes en una víctima o te conviertes en una persona diferente, porque también te contagian ese sentimiento de ellos, que es el narcisismo. Pero en sí escuchamos con mucha frecuencia la palabra narcisista, pero ¿cuáles son las características de esas personas para que podamos, las aquí presentes, conocer o tener más o menos una idea de lo que es una persona narcisista? Bueno, una persona narcisista, principalmente es una persona que quiere tener control sobre los demás. Es una persona que todo el tiempo quieres tener sometido a las personas que lo rodean y al principio para poder lograr o ganar la confianza de esas personas, pues son detallistas, son cariñosos, ellos te hacen sentir que el amor se manifiesta mediante detalles, pero después es como la parte del sometimiento, ¿sí? Te condicionan. Entonces, esa es una de las tácticas que les funciona mucho a las personas narcisistas. Te envuelven, te hacen sentir bien y poco a poco van mostrando su verdadera cara. Pero, ¿qué pasa con la víctima? Como la víctima ya está tan acostumbrada a este tipo de situaciones, pues no puede salir completamente. Entonces, pues prácticamente la víctima está ahí y ya no encuentra la manera de salir porque no hay alguien, o si hay alguien que quiera apoyarlos,
es como una venda en los ojos para ellos, o sea, prácticamente a la persona narcisista la tienen como un dios, por así decirlo. Entonces, Independientemente, humillan. perdón que te interrumpa, pero sí hemos quizás conocido y nos ha tocado también en un momento dado estar en manos de personas narcisistas que tú ahorita, por las características que estás mencionando, no las has podido identificar, pero es cierto, la frase muy famosa: si me dejas me mato, si me dejas me muero, y ni se matan ni se mueren ni si te amuelan la vida, Exactamente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues, este libro es sobre una chica que viene de una familia narcisista, o sea, su mamá es narcisista. Ahí es donde entra la parte mía, el reflejo de cómo una mamá puede bajar tu Fácil. autoestima, puede bloquearte, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Iraida con su intervención para que podamos Ok, saber de qué tema quiere hablar. fíjate tú, en tu caso, pues lo viviste, ¿no? En carne propia. Eh, muchas veces el narcisismo, acuérdate que son personas también que se creen muy superiores a los demás, ¿ok? Son personas también que no tienen empatía, no la tienen. ¿Qué te digo yo? Muchas veces te hacen creer que sienten un amor inmenso por ti y no es verdad. Entonces, fíjate tú que muchas veces uno se siente, en tu caso, tú misma lo acabas de decir, te sentías como atrapada y muchas veces a lo mejor en este momento no estás atrapada porque ya saliste de esto, porque ya eres una persona adulta, ya tienes una profesión, te independizaste en realidad, ¿no? Ujú. Y eso pues te ayudó muchísimo, ¿no? A salir de ese entorno. Pero aquellas personas que no pueden salir de ese entorno, que son personas muy frágiles, que no tienen ese carácter y ese dominio para hacerlo, pues necesitan de personas como tú, con esa profesión y con libros que acabas de escribir, para que también ellos, ayudarlos a ellos. Por eso que recomiendo que ese libro que tú tienes, no lo he leído, lo voy a leer, deberías llevarlo a las bibliotecas, deberías de llevarlo a los colegios, porque es muy, muy importante este tipo de, ¿cómo te diré?, de problemas que hay. La sociedad está llena de eso, ¿ok? Y sobre todo en los colegios, porque en los colegios, mira, aunque tú no lo creas, ese narcisismo siempre existe de una forma muy disfrazada en la familia, ¿no? Muy disfrazada. Así es. Eh, de eso de que no te dejan avanzar, eso, porque como no sienten empatía, pues mira, a ellos no les importa, ¿no? Entonces, de verdad te recomiendo eso, de que lo lleves a los colegios, llévalos a la biblioteca para que lo conozcan. Haz tú también, que te digo yo, charlas, hija, porque el tema es importantísimo. Es un tema que está metido en la sociedad, está metido en todas partes. Entonces, ayúdalos con eso. Gracias. Gracias. Gracias, Iraida. Te escuchamos, Alex. Ay, perdón, el maestro No, Octavio Octavio, el Sí, levantó la maestro. mano. levantó la mano, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Efectivamente, aunado a lo que dice Iraida, es un tema muy recurrente. Yo provengo también de una familia de narcisistas, sobre todo la parte paterna, y es muy difícil, sobre todo cuando está uno chico, poder salir, y más cuando la familia todavía crece y se va enalteciendo con sus logros, es todavía más difícil. Pero bueno, afortunadamente yo he podido salir un poquito de esa situación. Sin embargo, también veo que es un complejo de inferioridad que tienen muy guardado, y por lo mismo ellos tratan de mostrar esa superioridad. Poder, sí. Entonces no permiten incluso que se les ayude, porque se sienten tan vulnerables que no lo permiten. Y ellos forman una concha donde es impenetrable, y esa concha va creciendo, creciendo y comiéndose a todo el que está alrededor.
y si es familia, con mayor razón. Entonces a los niños los tienen aquí, a la familia, a la pareja, todos con el afán de querer proteger, porque ese es su principal argumento. Estamos protegiéndote, es por tu bien, pero no te dejan avanzar, no te dejan crecer y no te dejan vivir. Exactamente. Yo te felicito y como dice la doctora Iraida, hay que sacarlo a la luz pública, llevarlo a colegios, a universidades, a bibliotecas, a todos los lugares, porque es un mal que tenemos y que no nos deja crecer. Muchísimas gracias y continúo escuchando. Gracias, maestro. Iraida. Un puntito nada más. Fíjate tú que es tan fuerte eso que ni ellos mismos se dan cuenta de que son eso. Porque es que acuérdate que vienen de familias mucho peores que ellos. ¿Ok? Entonces no saben de dónde vienen y ellos no saben su origen. Por eso es que si uno se da cuenta, uno como hijo o uno como familiar, se da cuenta de ese tipo de problema, hay que hablarlos hasta el cansancio para que ellos lo puedan entender, porque muchas veces es la misma vida que los ha llevado a eso, ¿no? Entonces no saben lo que están, ¿ok? Entonces, de verdad, es un tema muy interesante, muy interesante. Y muy común es encontrar a personas narcisistas por donde quiera que tú voltees. O sea, tú ni siquiera te imaginas cuál es la esencia de esa persona, y inicias una relación tan sana, tan hermosa, y al rato ya es el dominio, ya eres de su propiedad, pues, ya con amenazas o con trabajos emocionales o muchísimas influencias que trae, y tú ya te sientes anidada ahí y ya no te atreves tampoco a salir de esa situación. Debe de haber alguna terapia, algún método o algo para poder decir ya basta, no quiero estar aquí, quiero terminar con esta relación porque ya me di cuenta que me está haciendo daño. Entonces, ¿qué aplicarías tú como psicóloga? ¿Qué técnica dijéramos o qué consejo le darías a todas las personas que en un momento dado sentimos o hemos sentido que estamos en manos de un narcisista y que no sabemos para dónde irnos porque la telaraña es tan resistente que tú ya no la puedes romper? Bueno, para las víctimas de las personas narcisistas, como mencionaba anteriormente, es un bloqueo total de emociones, es un bloqueo total pues, de la razón, ¿no? Se cierran, pero aquí la cuestión es insistir, porque cuando uno suelta a las víctimas, prácticamente no les estamos dando el apoyo que requieren y que necesitan. ¿Por qué? Porque se trata del convencimiento. Tenemos que convencer a esas víctimas de que pueden salir de ese hoyo. Porque si nosotros a la primera nos damos por vencidos y decir, ay, es que no quiere que le ayuden, es que no entiende, es que no razona, nosotros mismos estamos bloqueándolos también a ellos. Entonces es insistir, es ayudar, es apoyarlos. Así es, así es. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Mari Barbosa, buenas tardes. ¿Te escuchamos, Mari? Buenas tardes. Es interesantísimo el tema que están tratando, Alex. Sin embargo, yo tengo una cierta duda, por lo que me gustaría que citara un ejemplo de su mamá y ella, porque si bien el narcisismo es un rasgo de la personalidad, que no llega a ser más que la práctica de costumbres o tradiciones familiares. También cuando ese rasgo de personalidad pasa a ser un trastorno de la personalidad es cuando es narcisismo. Y es un caso clínico, se tiene que tratar, o sea, es un enfermo.
o una enferma. Entonces, establecer esa diferencia entre solamente un rasgo de personalidad que puede ser por costumbre y no llega a ser un daño total, sino algo que te afecta, pero que puedes superar fácilmente. Y cuando ya es un trastorno de la personalidad, ahí sí, ya no hay conciencia, como decía Iraida, ya no es no tiene empatía ya. Pero ahí ya es un Ya la caso clínico y perdió. tiene que ser tratado. Ajá, Así es. es lo que a mí me gustaría que citara un ejemplo para valorar, ¿no? Esos dos aspectos. Definitivamente es un tema muy interesante y del cual se habla mucho, pero yo creo que sí es importante em, centrar bien las cosas porque podemos ir por el mundo diciéndole narcisista a quien no lo es, realmente. Así es. Así, Pues eso gracias, es. Max. Gracias, Mari. Adelante, Miren, Alex. sí, bueno, las características principales de las personas narcisistas, pues es cuando volvemos a lo mismo, el control, ¿no? Yo controlo, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, comienza el chantaje, comienza la parte de hacerte sentir culpable. Si tú no haces esto, a mí me va a pasar esto. Y es como el condicionamiento. Entonces, esa es una característica principal de las personas narcisistas. Ellos quieren hacerse sentir las víctimas cuando realmente la víctima es la otra persona. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a salirte de control o de sus límites, eso para ellos es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque sienten que te están perdiendo y es cuando comienza la parte de quiero que regreses Así es. conmigo, te doy cariño, empiezo a tratarte de manera cariñosa, tanto en la parte de pareja como en las amistades, como en la familia. ¿Por qué? Porque estás saliéndote de control. Entonces, sus características principales son eso, o sea, la manipulación, el chantajismo. Claro que sí tiene mucho que ver lo de la personalidad, pero una persona narcisista no tiene empatía, o sea, no le interesa realmente lo que la otra persona siente. Si yo estoy lastimando a la otra persona, pues no importa, o sea, yo no siento, ¿sí? Por eso una persona narcisista se identifica así, de que por más que tú le dices y le explicas lo que tú sientes, lo que tú estás tratando de comunicarle, sobre todo en el término de mamá, porque a mí me pasó muchas veces, yo quería explicarle lo que sentía, cómo me sentía, mis sueños, mis proyectos, y era como que tú no puedes hacerlo. Siempre trataba de minimizarme, ¿no? Es que tú esto. Y sus acciones. Una madre narcisista siempre va a dividir a la familia. Yo tengo 2 hermanas. Entonces, mis hermanas siempre estaban en contra mía, siempre decía cosas que tenían que ver con mis otras hermanas, o sea, siempre nos ponía en contra. ¿Por qué? Porque como dice, divide y vencerás. Entonces, esa es una característica de las madres narcisistas. Siempre van a tratar de dividir para tener el control. Ahora en la actualidad, nuestra relación no es muy buena que digamos, porque yo nada más es como visito un momento. Yo al principio trataba de convivir porque ella me hacía sentir culpable cuando me salí de casa y fue como un estire y afloje de la cuerda, ¿no? Hasta que llegó el punto que dije, yo no puedo estarme perdiendo de muchas cosas por tratar de hacer lo que mi madre quiere. Y fue cuando escribí este libro, lo publiqué, algo que ella siempre me decía, tú no puedes hacerlo, tú nunca lo vas a hacer. Siempre trató de minimizarme y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Siempre ha habido apoyo hacia mis otras hermanas, pero sí se nota esa parte del control en dividir. Hasta entre ellas mismas, a veces que pasa alguna situación, las pone en contra y siempre hay pleitos en esa casa por lo mismo. Porque si tú no haces lo que ella quiere, se anda muriendo o mil cosas y después las responsables somos nosotras de sus acciones o de sus actitudes y de sus sentimientos, cosa Ujú. que
Las personas, las víctimas de un narcisista, eso es lo que sentimos, ¿no? Es que por mi culpa le va a pasar esto, es que si yo me voy, se va a morir, es que si yo hago esto, y siempre estamos con esa culpa, esa culpa. Y al momento que nosotros hacemos conciencia de que sus emociones son sus emociones, no las mías, ahí es cuando entra la Exacto. parte de la fortaleza, ¿sí? Ujú. Y mientras uno tenga esa fuerza de voluntad de decir, basta, hasta aquí llegó tu límite conmigo, entonces puedes hacer 1000 cosas. Entonces, esa es la característica de mi madre, por eso me dediqué a investigar o a trabajar más la parte del narcisismo, de ver cómo trabaja la mente del narcisista, cómo se Ujú. siente al perder el control y que si a ti ya te dejó, o sea, si ya perdió el control contigo, trata de buscar a otras víctimas para tenerlas sometidas. Y es lo que pasa con Así mis es. hermanas. Ellas siguen ahí porque no se atreven a dar ese pasito, porque ellas sí tienen el miedo de que si se van, mi mamá se va a morir, porque es lo que ella así les ha hecho creer. Les ha hecho creer. Así es. Claro, Sí. claro que sí. Así es. Sarita, No, Mari, ¿y algo más? Mari Barbosa, ¿algo más? Eh, Sara García. en Sí. algún momento has intentado que se trate con la familia, que se trate médicamente, considerarla como un trastorno. Sí, bastante tiempo. Cuando yo empecé a tomar terapia, porque yo tomé terapia, hace 7 años que comencé un tratamiento terapéutico, yo le dije que tenía que asistir ella a terapia también, cosa que se negó, se molestó porque yo también tomé terapia, entonces de ahí ella odia a los psicólogos porque dice que los psicólogos hacen que la gente pues cambie para mal, ¿no? Cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los narcisistas siempre van a ver a las personas que apoyan a los demás a salir de su entorno como personas enemigas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estás quitando a quien yo tengo control. Entonces ella no acepta, no quiere aceptar, no quiere ir a terapia, o sea, dice que ella no está mal, no está loca y No bueno, lo un montón de acepta. cosas. Mira, el comentario es por lo siguiente. Yo, igual que tú, me salí de mi casa a los 17 años, porque papá dijo, tú saliendo de la secundaria ya no vas a estudiar porque eres mujer y porque luego se casan y ya no hacen nada. Y mamá, porque hacía lo que mi papá decía, si ella no podía decir sí. Entonces, la decisión de salirme fue mía, porque dije, no, pues yo no quiero una hasta aquí, yo quiero seguir adelante. Y siendo hija de mami y papi, me fui a buscar mi futuro yo sola, con muchos esfuerzos, trabajando y estudiando. Sin embargo, entendí que esa parte que ellos estaban trabajando era parte de su educación, de lo que ellos vivieron, de lo sí, que a ellos les Así es, enseñaron. sí, es cierto. Y eso es correcto. nunca lo vi como narcisismo, sino como esa tradición en educación. Y dije yo, bueno, yo me salgo de esta tradición, yo aquí hago el cambio, pero siempre mis papás fueron mi prioridad en amor, en lo máximo para mí, a pesar de la negativa. Y tan fue así que cuando pude tener una profesión y todo, pues me dediqué a ellos, inclusive con su enfermedad, me trasladé para atenderlos y todo eso, y nunca hubo una ruptura de amor. Entonces ahí es donde yo te puedo decir esa parte de prohibición que puede ser solamente por costumbre, por tradición. Y por eso es que comento esto. Seguramente hay muchas personas que van a estar en el caso similar y otras Sí, personas que estarán viviendo exactamente con personas que tienen un verdadero trastorno de la Ujú. personalidad, de la cual no pueden resolver a menos que lo hagan con especialistas.
Claro. Ujú. Ahora sí, Estoy de acuerdo contigo, María. Sarita, gracias. Ahorita. Sara, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? bien, bien. Hola, Alex, qué gusto saludarte y a todos hola igual. Sarita, gracias No me pude igualmente. conectar, como se dan cuenta, estoy en el auto, me tuve que detener para participar algo porque no podía evitarlo. Gracias, Trataré de ser gracias. breve. Es un tema, es un súper tema que se puede ver desde muchas aristas, pero tratando, insisto, de ser breve, quiero decir, una persona narcisista, como ya lo dijeron de manera reiterada, tiene un trastorno. Y, y no es que ellos actúen así porque quieran lastimar a los demás, así son. Ellos creen que son normales. Hasta ahí es lo que yo he comprendido de lo tanto que he revisado el tema, porque también en familia hay alguien así, más de uno. Entonces, a mí se me hacía imposible, como persona y como médico, pensar que un narcisista no amara a la pareja, al padre, a la madre, a los hijos. Ujú. Pero así es. Entonces, eh, es algo muy delicado porque cuando tú pretendes ayudarlos o a clarificar, ayudar a clarificar que tienen un problema y que requieren atención, se resisten, como ya lo dijeron varias veces. Entonces, yo creo que ahí va la toma de decisiones de cada quien y cada caso es diferente. A mí me gusta mucho una frase que dicen que hasta la familia se poda. Suena fuerte, pero hay que enfocarse en una misma, en uno mismo como persona. sí. Y por otra parte, poniéndome en el lugar de víctima, no es que busquen gente vulnerable y de inmediato nos imaginamos, hay alguien que no tiene preparación, alguien que no tiene robusto su cuestión económica, alguien abandonado. No, no es así. Hasta con doctorados y lo que tú quieras, seremos muy inteligentes, muy preparados, alguien tendrá muy buena posición económica y aún así podemos transitar por un periodo de vulnerabilidad donde acabamos siendo la víctima redonditas. Yo decía, sin entrar en detalles, como saben, la mayoría de ustedes soy ginecobstetra. Estuve 30 años atrás de un escritorio escuchando historias y yo decía cuando se iba la paciente, ay, qué señora tan tonta, pero con otras palabras, yo misma, yo sola. Y decía, no es posible que permitan eso. Y pasado el tiempo, dije, no puede uno hablar de los demás. Ahora yo me siento la presidenta de estas Así señoras. mismo. Así es. Así fue. Sí, Y tardé 14 años para liberarme de una situación de ese tipo. Así que aplaudo lo que dijo Iraida de que trates de divulgar, quizás sea la palabra, de En hacer la llegar tu escuela libro estoy, a así lugares es. donde será bien valorado. Y con una persona que enlaces, yo ya me daría por bien servida. Así que te felicito y pues me da mucho gusto saludarlos. Me voy a tener que salir porque me están esperando en una reunión que tengo pendiente. Adiós. gracias Gracias, Sarita, Sarita. Gracias, Muchas gracias, Sara. gracias. gracias, Bye. gracias. Gracias, hasta luego. Bye, Bye. saludos. Bye. Gracias. Por ahí hay una persona que ya no alcanzó a ver, aparte de Iraida, que levantó la mano, pero no alcanzó a ver quién es. ¿Me ayuda, por favor? Yo Lupita, soy pienso yo. que Ah, Isaura. Me Ah, pude perdón. conectar. Llegué tardecito porque estoy fuera de mi pueblo porque no hay luz. Y te bueno, apures. estoy acá conectada y me alegra poder participar y acompañarlas. Felicitaciones, gracias. Alice, Gracias. y bienvenida al Gracias, grupo. gracias, gracias. Qué bueno. Gracias, ya haré mis preguntas. Ok. Feliz cumpleaños, antes que nada. Además, estoy de cumpleaños. Claro, Así. Felicidades. Bueno, Felicidades. nuestra protagonista es ¿Tienes, Alice. Ok. ¿Tienes alguna pregunta, Isaura? tengo la mano levantada desde hace ratico. Perdón. Ajá. Entonces, primero Eso es Iraida y rapidito. después Es Isaura. rapidito, Adelante, claro, Iraida. es rapidito. Fíjate tú que hemos llegado todos, de todo lo que hemos hablado cada uno de nosotros, a una conclusión. Que este tema, ¿verdad? Se puede ver, como dijo Sarita hace rato, se puede ver desde muchos ángulos, ¿ok? Fíjate tú que hay familias que se aman, que se quieren, como dijo María,
¿verdad? Que independientemente de que exista ese, ¿cómo te diré? Ese egoísmo de los padres con los hijos, porque acuérdate que también una persona narcisista hay que verle muy bien el concepto, ¿no? Muy bien, porque una persona narcisista también es aquella que se cree superior a los demás, ¿ok? Y entonces al sentirse superior a los demás, ella es la mejor de todos, o sea, ella es la mejor que hace todo en casa, ella es la que sale a la calle a buscar el trabajo, la comida, yo soy y yo soy, ¿no? Entonces, habría que ver eso. ¿Oíste, Ali? ¿Desde qué punto de vista se puede ver eso? ¿Ok? Porque no podemos decir que todos son narcisistas, porque muchas veces es cuestión de costumbre, es cuestión de cómo fueron criados, cuestión de cómo vienen de atrás, de su entorno, de cómo fue su entorno. Entonces, todo eso ayuda a que esa persona tenga ciertas actitudes, ¿no? Tenga ciertas, ¿cómo te diré?, cuestiones que lo llevan a ser egoísta con los hijos, ¿no? Y con la misma familia Con ellos inclusive. mismos. Ujú. Así es. Muy bien. Adelante, ¿quién más por ahí que no veo quién levantó la mano? Maggie, no, nadie más. Isaura, ¿tienes Pero alguna sí. pregunta? Sí, sí, Lupita, yo llegué tarde, no sé si ya hayan mencionado el tema, y es en qué Adelante. momento decides que estas heridas deben dejar de ser un proceso personal para convertirse en una narrativa compartida con el público, Alice. Sí, así es. ¿En qué momento lo Que lo decidiste? expliques, en qué momento dejaste de verlo como tuyo y lo pusiste a la luz Para pública, pues, publicarlo. exacto. Bueno, yo decidí escribir todo lo que estaba viviendo y todo lo que de repente llegaba a mi consultorio, eh, por las ahora sí que para querer ayudar a otras personas desde el punto de vista ya relacionado en un libro, ¿no? Porque muchas veces uno cuando lee un libro y comienzas a llenarte de todas esas experiencias, de toda esa escritura, empaparte de lo que el escritor, eh, pone en ese libro, dije: "Bueno, voy a poner mi granito de arena y voy a realizar una historia que abarque historias de mi alrededor, junto con mi historia, relacionado a lo que se vive en un entorno familiar y en un entorno de pareja, como yo lo escuchaba y lo veía con los demás", ¿no? Incluso con amistades también podemos llegar a ese punto de sometimiento. Cuando estamos hablando de personas narcisistas, es tan grande el poder que ejercen sobre su víctima. Por eso este libro no tiene un final feliz, no es un libro que diga colorín colorado, este cuento se ha acabado y felices para siempre, porque es la realidad que se vive, es la realidad de una persona que lo tenía todo, como vuelvo a mencionar, tenía una carrera, tenía una vida por delante, un futuro, pero desafortunadamente se encontró con esta persona narcisista que la envolvió, que le empezó a restar voz, le empezó a restar sentimientos, le empezó a restar emociones, al punto de que la protagonista se perdió por completo. ¿Y cuál fue su decisión? No tomó la mejor decisión, claro, porque no tenía familia que la apoyara, no tenía personas que insistieran para que saliera adelante. Y como ella se sentía sola, tomó la peor decisión, pero en su momento para ella era lo mejor, que fue el suicidio. Este es otro tema que se habla en mi libro. Sí, Ujú. ¿por qué? Porque ella lo perdió absolutamente todo, que no le importó nada más, porque ya no era ella, o sea, se perdió por completo, ya dejó de ser su personalidad, porque su opresor le robó prácticamente todo.
Y es lo que pasa en la realidad. Muchas mujeres o muchos hombres que viven estas situaciones con pareja, con amigos, con familia, terminan tomando las peores decisiones, lastimando su cuerpo, lastimando ahora sí que su pensamiento con cosas negativas, hasta el punto de decir: "Ya no quiero vivir, quiero dejar de sufrir este dolor, tanto físico como psicológico", porque es una presión tan fuerte el convivir con personas que todo el tiempo te estén humillando, todo el tiempo te estén diciendo: "Tú no puedes hacer las cosas", o "Tú no eres apta para estas cosas". Entonces, es tanta la presión que definitivamente las personas se ahogan en un vaso de agua y deciden finalizar su vida por esta cuestión. Entonces, mi libro, vuelvo a mencionar, no tiene un final esperado, o sea, feliz, un final emotivo o estremecedor, pero tiene un final que muchas veces es la realidad de las personas y es evitar llegar a ese punto. Es conocer, si tú estás en una relación que tiene estas características, así como la protagonista lo vivió, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pedir ayuda, tienes que buscar a alguien que te apoye a salir de ese lugar para evitar llegar a ese punto, a ese final. Entonces, ese es el objetivo de mi libro y por eso lo publiqué, por eso decidí publicarlo, para que otras personas se den cuenta de su realidad, que a veces no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, no queremos entender lo que nos está pasando, y solamente basta una pequeña lectura que nos haga remover tantas cosas en la cabeza y decidirnos a buscar ayuda. Ok, ok. Este, adelante. ¿Ya es todo, Isaura? Iraida, perdón. El maestro ¿Todo? Octavio Gracias, tiene la mano gracias, Iraida. levantada. El maestro Octavio, Octavio, el por maestro favor. Octavio. Maestro Octavio, perdón. Muchas gracias. Mira, Alex, me parece muy interesante, muy bonita esta analogía que haces al respecto. Y como te digo, yo también provengo de una situación muy similar y no lo entendía. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer, yo también salí desde los 13 años de casa por la misma situación. Y pues ahí fue tan grave el problema que incluso tuve que cambiarme el apellido, el nombre, para poder sobresalir. Sin embargo, cuando yo en años posteriores voy descubriendo que es ese complejo de inferioridad que tienen, que los hacen formar esa concha, empiezo a descubrir, y sobre todo lo descubro cuando hago mi árbol genealógico, cosa curiosa. Ahí voy dándome cuenta cómo ellos, o mi familia, tienen ese trastorno y entonces ellos empiezan a engrandecerse a través de el yo. Aquí le llamamos, ya empezó el yo-yo. ¿Por qué? Porque yo esto, yo, nadie es más grande que el yo. Entonces empieza uno a descubrir ese complejo de inferioridad. Y cuando descubres la llave, es como exactamente una llave, que tú mueves ese pequeño clic y se les destruye esa concha. Y entonces los dejas vulnerables y como las hormiguitas cuando destapas ahí el hormiguero a correr porque llegó el sol. Entonces en ese momento ellos se sienten vulnerables y es cuando tú puedes volver, salir y decir, ah, caray, no eras tan fuerte. Entonces empiezas a defenderte con sus propias armas y eso pues puede ser un tip, tú como psicóloga, si puedes hacer investigación al respecto en otros casos, te puede ayudar para otro nuevo libro, porque el tema que tú manejas me parece estupendo. Excelente. Y que de alguna manera puedes ayudar a muchísimas gentes, sobre todo a que puedan defenderse, porque como bien dice la maestra Mari Barbosa, muchas veces es tu familia, ellos te quieren, tú los quieres y tampoco los puedes abandonar. Entonces, pero sí tienes que tener un control, una autodefensa y no controlarlos a ellos, simple y sencillamente hasta aquí no llegas. De aquí para acá es tu vida, de aquí para acá es la mía. Incluso cuando ya tus hermanos se dan cuenta de eso, oye, manito, ¿cómo lo hiciste? Pues nada más es esto. Entonces ya ellos también se empiezan a fortalecer y empiezan a ver que la persona tiene ese trastorno
Y cuando dice la persona, es que ya me están dejando solo, por su culpa cometí este error. No, momentito, a ver, las decisiones son de cada uno. Y si tú tomaste esa decisión, fulanito, sutanito, te dijimos que no lo hicieras. Entonces, pues ahí ya está tu vida y de alguna manera te ayuda a resolver esos problemas que son un trastorno muy grave para mucha gente. Nada más. Continúe escuchando. Muchas gracias. Gracias, maestro Octavio. Escuchamos a Isaac, por favor. Buenas tardes, Isaac. Buenas Hola. tardes. Qué milagroso. Rato que veía, Alex. Hola. Es un libro, a mí me encantó hacerlo, tiene muchas aristas, muchas cosas que decir y igual la escritora también, o sea, la escritora tiene mucho que gritar, mucho que dar, todo eso, es nuestra principal promotora en las caravanas literarias, sí, espero que también este año podamos contar con ella. Claro que sí. El diseño de lo que viene siendo el libro está partido de las ideas de los dibujos que ella hizo. Es un libro precioso, si tienen oportunidad de verlo, de comprarlo, tiene muchas cosas que hacer. Todavía nos falta terminar algunos detallitos ahí con ese libro para poderlo subir a otras plataformas y demás, pero a mí en lo particular me encantó, tiene muchas enseñanzas y sí, no es un libro con un final feliz, es un libro de la vida real. Entonces, aunque ahí se ponen personajes aparentemente ficticios, nada más se cambian nombres y lugares, pero todo está basado en la vida real y espero que lo puedan disfrutar mucho los que tengan la oportunidad de leerlo por ahí. Esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que no alcance a ver? No. Alex, yo te preguntaría a ti, ¿te dio miedo o sentiste en un momento determinado el temor de lo que pensaría el lector, mejor dicho, al tener tu libro en las manos y conocer parte de tu vida familiar, de tu intimidad emocional, dijéramos? Al principio sí fue como justamente por el final, ¿no? Porque no tiene un final bonito y yo decía, la sociedad muchas veces como que estos temas son algo revolucionarios y yo sentía como ese temor de decir, ¿qué va a decir la sociedad, no? ¿Cómo va a impactar en la sociedad? Pero después me puse a pensar y dije, bueno, es la realidad de muchas personas y qué más que poder apoyar desde este punto en el que es una historia, como decía Isaac, ficticia, pero a final de cuentas con personajes ficticios, una historia que probablemente tenga muchos detalles, pero pues volvemos a lo mismo, es la realidad que millones de personas día con día viven. Y me animé, o sea, dije, vamos a intentarlo, vamos viendo qué pasa con este libro, qué impacto tiene en la sociedad. Y en las caravanas literarias del año pasado, al parecer, tuvimos mucho éxito con eso. Esperemos que este año se repita y pues seguir difundiendo y promoviendo el libro para que llegue a más personas y puedan darse cuenta de sus Así es. realidades. Así es, qué interesante tu libro y llegar en un momento dado a quererte meter en la profundidad del ser humano y decir, abran los ojos, esto no les puede pasar a ustedes, o detecten a tiempo a todas esas personas que en un momento dado te pueden dañar y de por vida. Isaura, adelante, Isaura. Gracias, Lupita. Alice, ¿consideras que plasmar estas heridas te ayudó a sanarlas o el libro es más bien un testimonio de que se puede vivir en paz con las cicatrices? Este libro, la verdad, a mí me ayudó a sanar muchas partes de mi vida al momento de escribirlo, al momento de estarlo plasmando. Es como liberando cargas que yo traía y decir, esto no me corresponde, pero al momento de escribirlo lo alejo de mí, pero lo plasmo para que otras personas no repitan esta historia o ver el dolor de los demás, es como ir sanando esa parte. Y sí, o sea, escribirlo y publicarlo me ha ayudado bastante a ser mejor persona, incluso con mi mamá.
He tratado de ponerle límites, pero también no he querido alejarme por completo. Sí he tratado de decir, bueno, son mis cosas, si no te parece lo que hago, bueno, hay que respetar. Y pues estar ahí, ¿no? Al pie del cañón, a pesar de muchas cosas, pero sí es como sanar, ir sanando esas relaciones que tenemos. Gracias. Adelante. Sí. ¿Alguien de los aquí presentes se ha sentido identificado con el papel así? Yo he sido así, yo he sido una persona, un hombre, una mujer narcisista. No he sido víctima, sino que ese ha sido mi papel en muchas ocasiones. Así que tu tema muy, muy interesante. Esperemos que a dónde lo podemos encontrar para su lectura, Alex, por favor. Lo tengo físicamente, pero igual podemos ver la forma de hacerlos llegar por alguna, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, perdón, pero podemos ver la manera de hacerlos llegar, porque los tengo físicamente, todavía no los tengo de manera virtual para poderlos distribuir en Amazon ni nada, pero se está trabajando en ello. Sí. Pero de igual manera, vemos la manera de hacerlos llegar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alex. Jairo, Jairo. adelante, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Me place mucho saludarlos y este encuentro maravilloso. Alice, ¿sientes que una vez terminado de escribir el libro, te quedó algo pendiente? Sí, yo creo que sí quedó pendiente para otro libro más. Creo que sí podemos sacarle más a este libro. Continuación, aunque el final no haya sido tan agradable, pero sí podemos continuar con esta misma línea, tratando el mismo tema y continuando. Gracias, Alice. Gracias, Gracias. Jairo. Gracias, Jairo. Adelante, maestro Urbina, nos quedan 2 minutos nada más, por favor. Pues rápido, muchas gracias por esta intervención. No sé si algún familiar, alguna amistad de los que ella invitó quisiera hacer alguna aportación, nada más. Que yo no alcanzo a verlos ya, pero me apoyan, por favor. Sí, lo que pasa es que faltan 2 minutos. Sí. Buenas tardes. Cecilia, buenas tardes. Perdón, Ceci, Por favor, apaguen los micrófonos. Ok, buenas tardes a todos, un saludo. Pues más que nada, agradecer esta oportunidad. He sido una de las personas que he estado, pues, de cercas con ella. He visto su desarrollo personal, profesional, y pues yo creo que me atrevo a decir en nombre de toda mi familia, estamos muy orgullosos de ella, la felicitamos y agradecemos a ustedes por esta gran oportunidad que para esto a ella se significa muchísimo, ¿verdad? Entonces sería todo de mi parte. Gracias, Ceci, muy Gracias. amable. Pues creo que nos vamos despidiendo, Alex. Te esperamos para un próximo libro, un próximo programa. Te repetimos, Oasis de Escritores es tu casa. Puedes hacer cualquier comentario que gustes, literario, desde luego. Muchas gracias. ¿Tienes tu portada ahí? Ya no. ¿La portada del libro? ¿Lo tienes? No. Sí, ¿Dónde tengo el libro. ¿Dónde se consiguen tus libros? Podemos hacer Ya comentó. sobre envíos, no sé, por alguna, no sé cómo se llaman las distribuidoras, como Estafeta o algo parecido. Ajá. Paquetería. Podemos hacer esa forma para hacerlos llegar, porque todavía no las tengo en Amazon, pero se está trabajando en eso. Pronto va a estar. Sí, muy bien, así Alex, es. muy amable por tu generosidad de haber
compartido un tiempo de tu día familiar, de tu día domingo, y te esperamos nuevamente por aquí para Al cualquier cosa contrario, literaria que se te muchas ofrezca. gracias. Gracias a Gracias todos, a buenas todos. tardes. Gracias, Hasta buenas luego, tardes. pásenla bien. Gracias, Iraida, por tu apoyo. Gracias. Gracias. Feliz Gracias domingo. a ti. Gracias. Gracias. Bye. Bye.